La crisis, por lo general, designa un cambio grande en la vida de una persona, de una sociedad o de un sistema. Las crisis siempre han sido acontecimientos que transforman la vida, la sociedad, las estructuras. Un cambio profundo y con consecuencias importantes en toda vida. Por ser un proceso de desarrollo, encontraremos crisis. Hablamos hoy de la crisis en la persona. En Totum Revolutum hablamos de crisis, una palabra muy extendida, pero una realidad poco conocida. ¿Las crisis son una experiencia cotidiana en la vida o al contrario, suele pasar desapercibida o no se le da suficiente importancia? Y estamos con nuestra gran amiga Maite Descalzo, psicóloga y terapeuta gestalt de constelaciones familiares, medicina china y terapias relacionadas con el nuevo paradigma cuántico. Buenos días, Maite. Es un privilegio volverte a tener en este programa, que también es tuyo. Buenos días, compañeros. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros, esta vez con el tema de las crisis. Veamos a ver. Y con Edgardo Cárdenas, nuestro coach personal y terapeuta sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador, y muchas felicidades. Buenos días, Maite, y buenos días a todos nuestros amigos. ¿Qué es una crisis? ¿Cómo podemos detectarla? Es una situación a veces imprevista que nos piden respuestas rápidas y que muchas veces, si no se resuelven, pueden llegar a cronificarse. Las crisis son desafíos porque nos colocan frente a problemas que son claves en el momento vital en el que las estamos atravesando y a temas profundos de nuestra existencia. Tienen un fuerte impacto en la persona que las sufre y pueden afectar y modificar y transmutar nuestras escalas de valores. Si nuestra vida la comparamos como la metáfora de un viaje que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el sentido o el objetivo, y ahí ese camino muchas veces lo forman los adoctrinamientos, las creencias, las guías que hemos tenido en nuestra vida. Pues a veces este viaje lo vivimos pues no como un itinerario fácil, y otras veces es más arduo. Y las crisis las podríamos comparar con momentos del desierto de este camino, de este viaje. Un desierto o una cuesta o una cima muy difícil y en la que precisa que pongamos en juego todas nuestras fuerzas para continuar hacia adelante. Y estos momentos de crisis, de desierto, de conflicto, ponen en duda nuestro equilibrio personal, familiar, social. Es un punto decisivo en nuestra trayectoria vital de una gran vulnerabilidad y al mismo tiempo de un potencial muy elevado. Es como un punto entre el progreso y la regresión. La crisis es un momento de impasse. Es como estar al borde de un precipicio en el que si miro hacia atrás no quiero volver atrás, pero si miro hacia adelante tampoco encuentro los recursos necesarios para poder dar ese salto. Y me tengo que plantear dos cuestiones básicas. Una es ¿hacia dónde quiero ir? Y otra es ¿cuáles son las herramientas que necesito para ir a ese lugar? Realmente las crisis son necesarias
en nuestro ciclo vital, porque suponen evolución y desarrollo. Desestructuramos lo viejo para volver a crear una nueva estructuración. No se trata de aniquilar nada, sino de hacer una nueva estructura. Por eso la palabra crisis tiene esa doble connotación. Por un lado supone peligro y por otro lado supone oportunidad, porque está relacionada con transiciones, con cambios, con duelos. En las crisis dejamos algo conocido por algo incierto y podemos detectarlas precisamente por eso, porque van acompañadas de síntomas que nos desconciertan, de emociones que no sabemos leerlas la mayoría de las veces, porque van acompañadas de muchos cuestionamientos o también de una sensación de aburrimiento, de pérdida de sentido o de valor a lo que hacíamos antes. Es como conectar con una sensación de insatisfacción generalizada, de vacío. Aunque todo parezca que está bien, es como una sensación de extrañeza también con uno mismo, casi como si fuese otra persona, como si no estuviese en contacto conmigo. Incluso muchas veces ante la incomodidad de esta sintomatología, lo que hacemos es probar cosas nuevas para ver si me llenan, para ver si me satisfacen, intentando aniquilar, eliminar esta situación. Pero ahí muchas veces podemos caer en un falso equilibrio que lo único que hace es dejar el tema como un asunto pendiente para más adelante volver a repetir la crisis. Esta insatisfacción generalizada muchas veces va acompañada de un agotamiento emocional y de ese cuestionamiento de las decisiones tomadas a lo largo de una vida. Estos son como síntomas muy básicos que nos hacen detectar que estamos en una situación de crisis vital. Edgardo, tienes la palabra. Háblanos de la crisis de la vida actual. Me llama mucho la atención hablar de la crisis porque es un tema muy recurrente en nuestra sociedad. Creo que los que tenemos cierta edad podemos decir que hemos oído hablar de crisis constantemente, cuando no por una cosa, cuando no por otra. Creo que a nuestra mediana edad se empezaron a hablar de las famosas crisis humanitarias, de las crisis mundiales y especialmente también de la crisis ecológica. Entonces podríamos decir que estamos de alguna manera acostumbrados a vivir en una crisis, por lo menos del mundo que nos rodea, a una crisis permanente, a un estado de crisis. Entonces hemos podido aprender que las crisis siempre generan, por una parte, resultados de ambos sentidos, resultados negativos como resultados positivos, como oportunidades. Y esa es la primera definición
que en su origen la palabra crisis denomina como oportunidad. Por eso las personas, creo que a lo largo de su vida, cada día tienen una nueva oportunidad. Y en ese sentido, podríamos decir que el cambio que genera, que se da en toda persona, por su capacidad de pensamiento, por su capacidad de comprensión, por el aprendizaje que día a día puede lograr, por la ampliación de su conciencia, de su mente, puede estar en un cambio constante. Y para que se pueda producir este cambio, de alguna manera necesita entrar en una fase de crisis de lo anterior para poder dejarlo y salir adelante. También podemos hablar, pues, evidentemente, de personas que viven en una crisis desestructuradora, que constantemente no han logrado fortalecer de tal manera la estructura de su vida, que caen por una razón o por otra en momentos de desasosiego, de desesperanza, porque la crisis lo que nos obliga es a enfrentarnos con algo, y frente a ese algo que no sabemos todavía qué es, que no lo comprendemos, no nos sentimos con las suficientes herramientas, con la suficiente lucidez y a veces con la suficiente energía para afrontar ese cambio. Entonces se produce esa situación crítica que luego puede dar paso a una búsqueda de soluciones, que creo que es el momento enriquecedor de toda crisis, cuando todo el organismo se pone en búsqueda de solucionar, de maneras de encontrar salidas a ese cambio, a esa pérdida que se experimenta. La vida, el día a día, nos va produciendo pérdidas constantemente, porque todo en este mundo es finito. De ese modo, nuestra experiencia de lo cotidiano es de lo efímero, de lo que cambia, de lo que se acaba, y por lo tanto, de alguna manera nos va produciendo una necesidad de adaptarnos a lo nuevo, a aquello que no lo conocíamos, pero que necesitamos tomar porque lo anterior ya no existe. Yo creo que esta capacidad humana sí podríamos llamarla como una crisis positiva existencial, que es el estar constantemente abriéndonos a lo nuevo y dejando atrás, dejando en el pasado aquello que ya no nos sirve, aquello que ya pasó. Como decía, cada día es de alguna manera una crisis en que lo que ayer fue bueno, por muy bueno que haya sido, por muy buenas vivencias que hayamos logrado, por la experiencia que tengamos positiva, ya no está, ya pertenece al pasado, y hoy día nos enfrentamos a algo nuevo. Ese despertar del que hablamos muchas veces en el programa, el enfrentarnos a un nuevo día, es una pequeña crisis que podemos abordar con entusiasmo, con ganas, con esperanza. Pero también da la posibilidad que si nuestros recursos, nuestra memoria y todo lo que tenemos como fuerza y recursos para poder enfrentarnos los sentimos disminuidos o carecemos de él, pues evidentemente veremos la crisis como una amenaza. Se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida, que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar.
Maite, ¿qué clases de crisis podemos padecer? ¿Es cierto que a cierta edad se pasa necesariamente por una crisis? Si atendemos, por ejemplo, al modo en el que se presenta una crisis, pues las hay de ellas que son repentinas, inesperadas, pues por ejemplo una catástrofe, una pérdida, una situación, por ejemplo, de pandemia, la pérdida de la salud, una guerra, la pérdida de un ser querido, de un hijo. Son situaciones que no podemos prever, son accidentes vitales o cuestiones de reveses económicos, por ejemplo, que me obligan a abandonar un proyecto vital o, por ejemplo, a dejar de estudiar si estaba emprendiendo una carrera profesional, o cuando no encuentro pareja a la edad que se supone que tengo que tener pareja y familia. Todo esto son acontecimientos que pueden perturbar nuestra secuencia y nuestro ritmo vital en el que nos hemos proyectado y hemos puesto grandes expectativas de nuestra vida. Luego también en términos más generales, pues podemos hablar de crisis económica, de crisis política, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis emocional. Y también para cada persona una crisis puede tener diferentes intensidades. Para unas personas pueden ser breves y para otras puede ser más prolongada e incluso cronificada. Y luego me preguntabas si hay una edad en la que se pasa necesariamente una crisis. Pues sí, están las crisis del desarrollo, que están relacionadas con diferentes estadios del desarrollo y sus respectivas transiciones. Y esto tiene que ver con procesos naturales de maduración. Seguro que todos hemos escuchado esto de que cuando un niño o una niña enferma, después de que se ha curado, ha crecido un poquitín más, en altura por lo menos. Entonces esto tiene que ver con esa crisis que supone un proceso de crecimiento y maduración. Y ahí tenemos pues varios psicólogos que han hecho estudios acerca de las diferentes etapas de la vida y diferentes, y algunas están como mucho más generalizadas. Por ejemplo, una de las primeras crisis es la crisis del nacimiento, muy conocida aunque no la recordemos. Es el llamado el trauma del nacimiento, de pasar de ese estado de protección del útero afuera al mundo. Y ahí también conocemos todas las terapias relacionadas con el renacimiento para volver a renacer, liberando algunos de esos traumas que aunque sean inconscientes se han podido quedar ahí. Tenemos la primera infancia de los 0 a los 6 años, la segunda infancia de los 6 a los 12, la pubertad de los 12 a los 14, la adolescencia de los 17 a los 20, la adultez de los 18 a los 25 y así. Y si nos paramos un poco y nos preguntamos, ¿qué necesitábamos en esas edades? ¿Quién me daba soporte? ¿Quién me lo negaba? Probablemente desde ahí podremos empezar a detectar algunas de las crisis que se repiten a lo largo del ciclo vital. Hay otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, los terribles 2 años, los ruidosos 9 años, los penosos 20 años, los melancólicos 40, en fin. Dice la sabiduría popular que cada 7 años experimentamos una crisis. En la filosofía china dicen que las mujeres la atravesamos cada 7 años y los hombres cada 8 años. Y vamos viendo cómo vamos alternando etapas de equilibrio y de desequilibrio. No hay que culpar a nadie de esto, pues son pasos inevitables en el desarrollo. Quizá una de las crisis que más recordamos es la crisis de la adolescencia. Pubertad, adolescencia es una etapa de un cambio vital súper importante, solamente a nivel de cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer,
bueno, pues hay un cambio físico importante. En el caso de la mujer, por ejemplo, la llegada de la menstruación. Es una crisis en la que el objetivo es alejarme de mis padres, porque hay un intento de separar mi visión del mundo de la visión del mundo de mi familia, porque estoy buscando mis propias creencias, mi propia identidad. Y tengo una gran atracción por la novedad, por todo aquello que es inaccesible y misterioso para mis padres, es muy sugerente para mí. Es una edad de mucho desafío, de una fingida confianza también, y es un momento de las crisis más importantes de nuestra vida que muchas veces olvidamos. Y si no hacemos este proceso de transformación, es muy probable que en otro momento del ciclo vital aparezca una parte rebelde, adolescente de necesidad de reivindicación, que a veces surge a edades más tardías. Luego ya una vez atravesada la adolescencia, que nos ponemos 25, 30, ¿no? Es como pongo en marcha mis aspiraciones, hacia dónde voy, cómo empiezo, me preparo para la vida laboral, no sé cómo hacerlo, el tema de casarse, de la pareja, de la familia, de los hijos. Creemos que tenemos que elegir ya para siempre nuestra vida y es una edad de establecer pautas de vida para que luego más tarde, quizá a los 35, 40, depende, todas estas elecciones anteriores puede que ya no encajen en mi vida, puede que yo me sienta limitado o limitada, restringida y que tenga que hacer nuevas elecciones. Es otra nueva crisis. Aquí pueden darse torbellinos, crisis, los casados están insatisfechos, los solteros quieren pareja. Y es un momento, es una posibilidad para hacer un autoexamen y retirar e incorporar algunos aspectos en mi vida. O ya nos vamos hacia crisis de los 50, 60, cuando ya el ciclo vital, ¿no? Empieza un proceso de descenso, la jubilación, la menopausia, la aparición del tema de la muerte, también de la espiritualidad. Y luego están las crisis existenciales que se pueden dar en cualquier momento del ciclo vital. Y no es que estén separadas, porque las que acabo de comentar son crisis existenciales también, pero tienen esta connotación especial de preguntas del estilo: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Soy feliz? ¿Qué es la felicidad? Hay como muchos interrogantes sin respuesta y esto genera una sensación de ansiedad y angustia que muchas veces va acompañada de sentimientos de vacío, de tristeza, desasosiego, del tema de la muerte que comentaba. Y es que realmente nos llevan a enfrentarnos a cambios muy profundos y puede suceder que salgamos de una crisis existencial con un aire de fortaleza y renovación muy importante, aunque también es cierto que si no es así, podemos llegar a caer en una profunda depresión. Incluso muchas veces hablamos del tema del suicidio, ¿no? No quiero vivir de esta manera, no quiero vivir una vida sin sentido. Así que si me preguntas también si hay quienes viven en una crisis permanente, pues sí, pueden vivir en una crisis cronificada, ¿no? De esos viejos asuntos que están demandando una solución y que lo que hacemos es parchearlos, de modo tal que recurrentemente en el ciclo vital se van repitiendo de una manera u otra. Sí, sí es posible vivir en un estado de estar como muerto en vida. Y si no hacemos este balance de vida que nos reclama una crisis, pues nos recreamos, nos mecemos en este estado de apatía, de desgana, de falta de sentido de la vida.
¿Me permites que te exprese mi gratitud? Por ti. Por el tiempo que me has dado. Por la persona que eres. Deja de untarme de una vez. Podrías estropear mi autopsia. Cuesta soltar amarras, ¿eh? Sí que cuesta, Bill. Así es la vida. ¿Qué puedo decirte? Dicho todos estos aspectos que engloban la crisis, la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué hacer frente a una crisis? ¿Se pueden prevenir? ¿O cómo podemos enfrentarla? Prevenir una crisis, yo diría más que prevenir, prepararse, porque prevenir es que no suceda, ¿no? Es hacer lo posible para evitarla. Y más que prevenir es como verla venir, ¿no? Anticiparla es como una manera de aquí en el presente ir preparándome. Hay personas que lo ven venir y se van preparando poco a poco y hay personas que se lo encuentran un poco de morros, ¿no? También esto depende del estilo personal de cada cual. La piel la podemos arrancar o se puede arrancar y hay un momento doloroso hasta que va saliendo, va naciendo una nueva piel o como las serpientes, en la medida en la que va naciendo una nueva piel, se va desprendiendo la vieja. Son momentos o estilos diferentes de transiciones, porque al final una crisis es una transición en la que hay que desprenderse de lo viejo, tener claro aquello que ya ha caducado en mi vida y aceptar que hay una nueva etapa de transición. Es una etapa, como decía al principio, de vacío, es una tierra de nadie, de desierto, donde puede haber temporalmente una desorientación y podemos ir y venir de un lado a otro. También ponía la metáfora de ese impasse de estar al borde de un precipicio, pues es que al borde de un precipicio hay un trocito de tierra que yo puedo mirar un poco hacia detrás para ver todos los recursos que yo he aprendido en mi vida y darme cuenta cuáles son los que necesito desarrollar para seguir avanzando. Y a veces si somos conscientes, porque también es cierto que en la medida en la que vamos superando crisis y las vamos aceptando, siempre vemos que la palabra aceptación es omnipresente, entonces hay como una especie de bienvenida a la crisis porque sabemos que es para un beneficio personal. Entonces, cuando vemos venir una crisis, lo podemos hacer bonito. Por ejemplo, los rituales pueden ayudar también a hacer esas transiciones, porque un ritual sabemos que coordina el presente con el pasado y el futuro. Y culturalmente tenemos muchos rituales para las transiciones. Los hemos perdido, pero bueno, podemos retomarlos y convertirlo en un acto gozoso de una transición. Eso es lo que yo llamo prepararnos en vez de prevenirla. Y recordad dos cosas. Una, que toda superación de una crisis pasa por el reencuentro, sí o sí, con el propio yo, con el recuperar el control de la vida. Y la segunda, si es que realmente la vida es un constante estado de crisis, salvo algún momento de tranquilidad. Edgardo, por favor, ¿cuál es tu perspectiva de los beneficios de una crisis? Gandhi tiene una frase que a mí me encanta. Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo.
Es decir, en un determinado momento queremos un mundo mejor, pues ese mundo empieza dentro de nosotros. Y comparto también la opinión de que toda crisis es una oportunidad para un cambio de rumbo. Toda crisis es mitad un fracaso y mitad una oportunidad, decía Winston Churchill. Es un fracaso porque el mundo se nos viene abajo. Perdemos la creencia o la confianza en un marco de seguridades al que hasta ahora nos habíamos aferrado. Y esto es lo que nos obliga a repensar, a juzgar de nuevo la situación para hacernos una idea de lo que está sucediendo. Lo más rico, que a la vez puede ser lo doloroso, es la pérdida de la seguridad o la pérdida de la confianza en el funcionamiento de las cosas que hasta ahora funcionaban aparentemente bien. Y esta decepción nos lleva a buscar soluciones, nuevos caminos, nuevas realidades, y nace en nosotros la oportunidad de una nueva forma de pensar y al final una nueva forma de plantearnos la vida, la realidad. Por eso, para una persona que vive el cambio, puede vivirlo como una oportunidad de crecer. A nivel personal, es una reacción emocional, cognitiva y también biológica ante algo que se viene. En otras palabras, en la crisis se pierde temporalmente la capacidad que tenemos de dar una respuesta efectiva, solvente a un determinado problema, a una determinada realidad, porque nos fallan los mecanismos habituales de enfrentarla. Y entonces sentimos esa incapacidad para manejarnos. Un poco se nos viene abajo lo que sustentaba nuestra vida y no sabemos qué hacer. En el caso de crisis personal, pues también se debe a determinados hechos concretos y dolorosos, como las pérdidas, como ya nos mencionaba en otro momento Maite. Pero no querer crecer creo que es la principal crisis, porque infantilmente nos cerramos en lo imposible, que es querer recuperar lo que hemos perdido, lo que ya no existe, ¿no? Cuando escuchas personas que tristemente se niegan a reconocer, quieren otra oportunidad, o que el médico o el especialista les diga que se equivocó, que se arrepienta y vuelva a la persona que se fue. Es decir, cuando queremos que la realidad sea como nosotros queremos que sea, ¿no? A nuestro gusto, a pedir de boca. Y entonces, en esos casos, cuando nos aferramos a eso, las crisis nos pueden hundir, nos provoca emociones intensas como la culpa, el miedo, la ira. Pero, aparte de esa sensación a veces dolorosa y horrible, creo que llegamos a tener sobre todo una oportunidad de abrir una puerta nueva. Y si somos capaces de hacer cosas diferentes, de reinventarnos, entonces habremos llegado realmente a la madurez del crecimiento y a la transformación. Yo creo que siempre toda crisis lleva en su interior esa oportunidad de transformación. Y eso es lo que quisiera que siempre sepamos transmitir. Es pensar, porque hay mucha gente joven, y si sos joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes
en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación y los aprendizajes que nos dejáis. Hasta la próxima, aquí en Totum Revolutum, vuestro espacio de debate. Feliz cumpleaños, Salvador.